Bueno, seguimos con estos cinco que son, no seis, digo, salvación del poder del pecado. La liberación del pecado únicamente para los cristianos. Aunque Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo, la liberación de esos pecados se provee para el cristiano nomás, no está bajo de condenación. Y le da otra oportunidad de vivir por medio del Espíritu y no por la carne. El problema del pecado en la vida de un cristiano. Vamos a ver complicaciones en cómo vivimos en este mundo. Y entonces vamos a ver la ley como una norma de vida. Cuando digo la palabra ley, vamos a entender que no nomás es la ley de Moisés, la ley de todo lo Antiguo Testamento. Vamos a ver diferente cómo se usa la palabra ley en la Escritura. La gracia que como regla de la vida es un punto de vista que debemos estar utilizando para vivir aquí en este mundo bajo el modo de pensar que es la gracia. Y entonces también el único camino de la victoria. Vamos a ver unos falsos y los verdaderos caminos que los lleva a la victoria. Y vemos aquí la victoria por el Espíritu Santo que Dios ha provisto para nosotros. Y vamos a ver más detalles. Vemos primeramente, por la gracia de Dios, son salvos, ¿verdad? Esto nunca cambia en todo lo que es desde el principio del libro de la Biblia hasta el fin. Las personas que son salvos es por gracia. Y en ese somos salvos de la culpa y la pena del pecado. Vemos también que algunos, vamos a decir, muchos se alarman y están confundidos y dudan de su salvación, porque descubren que dentro de su vida todavía domina el pecado en algunas áreas más que otras, ¿verdad? Es normal para un nuevo cristiano que sea dominado por la naturaleza pecaminosa, pero vamos a ver que en crecimiento menos y menos va a estar controlado y vamos a permitir más y más al Espíritu cuando el progreso de un cristiano en la vida cristiana. Vemos también lo bueno es que ser consistente. Hay que saber de este estado, que debemos de escudriñar la Escritura y ver qué Dios ha provisto para librarnos del dominio del pecado. Así como en Romanos 7, apóstol Pablo habla de esta contienda que pasa dentro de su cuerpo. Entonces él dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con otro lado, con la carne, la ley de pecado. Entonces ahí vemos que hay la ley para las dos cosas, pero vemos que ellos están tratando de controlar cómo vivimos en esta vida. Es un conflicto. Pecado en la vida de un cristiano. Cada hijo de Dios posee dos naturalezas, no nomás una. Primero, lo que es para uno que es creyente, él tiene a su disposición la naturaleza divina. Aquí en segundo de Pedro 1:4, porque su divino poder nos concedió todo cuanto concierne la vida y la piedad, ¿verdad? Es como vivimos, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de cuál conocimiento, que está en la Escritura, ¿verdad? Por medio de cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. La palabra de Dios ahí contiene, así como hay que reconocer que 1 Juan 1:9 es una promesa. Si confesáramos, él dice que nos limpia de toda maldad. Al fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y vamos a ver qué es esa. ¿Qué es esta naturaleza divina? Vamos a entender. Y habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de la consuficiencia, ¿verdad? Vamos a decir, nuestro modo de vivir como normal, ¿verdad? Tenemos la
naturaleza pecaminosa. Es lo que es concupiscencia. Vamos a entender que en Romanos 7:18 dice, así que yo no soy el que lo hace. No, él dice, yo no lo soy. Dice, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque en el querer está presente en mí, pero el hacer, el bien, no. Entonces, que si esta batalla, aunque en su espíritu, su modo de pensar, quiere hacer lo que, pero acá es otra ley, otra regla en su cuerpo, y eso es lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. Está ahí. Entonces también vemos que el mutuo conflicto que vemos es que sigue en toda nuestra vida, desde cuando creemos en Cristo hasta al fin. Cuando no éramos cristianos, pues no había el Espíritu, no había combate, estamos en paz. Así vamos a hacer lo que la malvada gana nos dice. Pero aquí, cuando uno es cristiano, vamos a tener esto. Dice, y el Espíritu y la carne es en mutuo conflicto, aquí en Galatas 5:16 y 17. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Si estamos en comunión con el Espíritu, estamos cumpliendo lo que sabemos es verdaderamente da gloria a Dios, entonces no vamos a estar pecando. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno a otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Entonces ahí los que últimamente dice Pablo, dice, el que peca no soy yo, es mi naturaleza pecaminosa. Pero dice, por eso estamos entendiendo, es un conflicto complicado. Y decir que no es él que lo está haciendo es porque está diciendo, mi deseo es hacer bien, pero mi naturaleza no lo permite. Pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede cumplir. Podemos seguir con éxito en esta vida. Pero entre más, y decimos, aquí están dos que se enseñan hombres, uno más grande que el otro, y decimos, ¿quién gana? Pues el más grande. Pero como en nuestro cuerpo, en el espíritu o nuestra carne, gana, depende de quién le alimentas más, quién les das más proteína, más carnecita. Entonces ese es el que va a ganar en esta batalla. La ley como una norma. Vemos que de vida, la ley cuando decimos en muchos sentidos se usa la ley. Y aquí vamos como regla de vida. Vamos a ver, esa es una definición para todo esto. Una regla de vida. Y por ejemplo, cuando decimos ley, podemos decir los 10 mandamientos, el número 1, ¿verdad? Es lo que muchos piensan cuando dice la ley, ¿verdad? Y entonces vemos que ahí no nomás eso, ahí vemos en Éxodo 31:18, dice, cuando terminó de hablar Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Estos 10 mandamientos venían directamente, Dios los escribió para que sea una regla de vida para el pueblo de Israel. Pero ahí no era todo, no nomás son 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos que los manda a enseñar. Pero este es vamos a decir, el fundamento, el cemento. De ahí vienen todos los otros mandamientos. Y es más una declaración como uno va a vivir libre de esclavitud. Aquí en el gobierno de Israel, en Deuterónimo, capítulo 6, aquí vemos que un sistema de gobierno para Israel. Ahí vemos 6:2. Vemos aquí, estos son los mandamientos, los estatutos, los juicios del Señor, vuestro Dios, que me ha mandado que os enseñe, para que los pongas en obra en la tierra que poseéis. Estos son todos los detalles de cómo vivir en los juicios, cómo juzgaban
cuando alguien violaba la ley que deben hacer, la ley sobre ceremonios, las ordenanzas de cuáles días iban a ser más santos y todo eso. Es lo que podemos decir. Esto es la ley cuando hablamos de todo ese cuerpo de escritura que habla de cómo vivir como gobierno en la tierra prometida. Es la ley de conducta. También vemos aquí en reglas establecidas por los hombres. Hay cosas que llamamos leyes, ¿verdad? Y eso, así como un ejemplo que usa Pablo hablando de ese tipo de ley, en 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo de las reglas o la ley, ¿verdad? Del mismo modo, necesitamos para competir y buscar que Dios nos reconozca nuestras obras. Necesitamos entender que vamos a mantenernos bajo de sus reglas para realmente recibir el premio. Otro, número 4, es el pacto de obras. Y aquí estamos más técnicamente hablando de cómo Dios hizo un pacto con Israel. Deuteronomio 7, 11, 13. Guardar, por tanto, el mandamiento y los estatutos de juicios, el que yo te mando hoy, y ponerlos por obra. Entonces, si cumples tu parte, dice, y sucederá, porque escuchaste estos juicios y los guardaste y los pones de obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que te juró a tus padres. Y te amaré y te bendiciré y te multiplicaré. Entonces ahí es donde él dice, si cumples conmigo, vas a recibir recompensas en su propio tiempo, ¿verdad? Tenemos también la ley que hay que reconocer que este tipo de ley había una dependencia. Nosotros, para poder cumplir, dependemos en nuestra voluntad, pero también sabemos que hay debilidades que no los permite. Aquí en Romanos 8, 3 y 4 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, no pudo salvar a gente. Gente ponía eso en su mente, que por la ley si cumplimos con la ley vamos a ser salvos. Eso no puede, ¿verdad? Porque aquí dice, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado, condenando el pecado en la carne. ¿Por qué? Para que el requisito de la ley se cumplirán en nosotros y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, somos salvos por esto. Y reconociendo que esta ley se cumplió por el sacrificio de Cristo, los requisitos por el pecado hay que haber muerte, ese, vamos a decir, se cumplió. Pero también con el propósito es que nosotros ya no debemos estar viviendo bajo de la ley de carne. Debemos estar utilizando lo que Dios ha provisto para vivir una vida victoriosa. Vemos la gracia como regla de vida. Debemos de las ordenanzas legales del sistema mosaico, el Antiguo Testamento, y mandamientos no son para el cristiano hoy. Nosotros estamos en diferentes dispensación, la dispensación de gracia, ¿verdad? Entonces, por eso no estamos bajo de eso. Vemos que en Romanos 7:4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que no seas unidos, para que seas unidos a otro. Vamos a decir, la ley era como estamos, como un esposo y esposa, hasta que muera, tienen ese compromiso
entre los dos. Pero ya que está muerta la ley, pero ahora somos juntados con Cristo, ¿verdad? Y por eso ahí dice que estamos, dice, no, para que el cristiano, dice, para morir por la ley, para que seas unidos a otro es Jesucristo, y a aquel que resucitó entre los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Dios tiene propósito por salvarlos en este modo, para poder producir algo bueno que Dios va a aceptar. El Hijo de Dios, vemos que es librado del peso de un pacto de obras para ser aceptado. Dios nos acepta como como dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente quiere decir, no pagamos, es gratis, y ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos parte del amado, por eso somos aceptados, ¿verdad? El Hijo de Dios no está llamado a vivir por energía de la carne, utilizando nuestros recursos físicos nomás por medio de nosotros. Él manda que nosotros dependamos en sus recursos, vamos a ver. Pero aquí en Romanos 8:4 dice, para que el requisito de la ley se cumplirá en nosotros, que andamos conforme, pero no andamos en la forma de la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu nos controla es cuando cumplimos. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero el que vive conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces estamos dejando al Espíritu controlar nuestros pensamientos y nuestros motivos y nuestras acciones, ¿verdad? Vemos que la gracia como regla de vida es misericordia. Gracia y misericordia. Vamos a reconocer que gracia generalmente indica que no lo merecemos. Es algo que no merecemos. Y vamos a decir, nuestra relación con Dios no es que es la justicia que pedimos de Dios. Pedimos misericordia para que no los castigue al nivel que nosotros merecemos. Y gracia también le pedimos por cosas que no merecemos, que Dios da a nosotros, aunque no lo merecemos. Y por eso vemos ahí. Dios también provió más gracia. Ahí vamos a decir, los provió el único camino de salvación, ¿verdad? El único modo de salvación es por creer, poner su fe. Y puso a Jesucristo. Dice aquí en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en cual podemos ser salvos. Es imposible. No bajo de Muhammad, bajo de Joseph Smith o cualquier otra persona, no, Cristo. Y dice también, nos provee aquí en esta gracia protección eterna. Dice aquí en 5:2, Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esa gracia, en la cual estamos firmes, que gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos esperando que vamos a estar con Él. Tenemos esa confianza. Quiere decir, esperanza no es espero a lo mejor. No, confianza total en que cuando Cristo viene, vamos a estar con Él, ¿verdad? Y entonces vemos que es una completa regla de conducta para el cristiano. Esta se describe en Juan 13, donde Cristo da otro mandamiento nuevo, dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis a los unos a otros. Bueno, ya esa parte no hay que... El Antiguo Testamento decía eso, que hay que amar unos a otros. Tratar a la gente como yo quiero ser tratado, trata a otra persona mutuamente. Pero aquí nos lleva a un nivel mucho más alto, porque dice que como yo os he amado, y así también améis unos a otros. En este condicionarán todo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Y entonces decimos, ¿qué amor? ¿Qué tipo de amor?
mucha gente está confundido, piensa que hay que tener un sentimiento, una emoción para cada cristiano, decir yo lo quiero. No, y eso no es lo que está demandando Dios. La emoción está buena, pero debe estar bajo de la mente. Y hay que reconocer, no todos están bonitos, no todos están actuando bien y todo eso. Este amor que él está hablando no depende en objeto, no depende. Aquí cuando vemos en 1 Corintios capítulo 13, dice, el amor es paciente. ¿Por qué vamos a ser pacientes para gente que nos citamos? ¿No? Paciente porque hay gente que nos, vamos a decir, prueba nuestra paciencia, ¿verdad? Y hay poderoso, quiere decir dar. Y vamos a decir de lo que uno tiene, lo que uno puede. El amor no tiene envidia. No dice, no, esa persona no merece eso, yo debo merecer. Es algo que debe yo tener. No se porta indecorosamente, no busca pleitos en ese modo, no busca lo suyo. Toda vez, cada trato hay que ganar. Yo voy a ganar. Mira, yo le vendí esto, compré esto, no le di tanto, pero acá lo vendí con mucho más y aquí yo tengo mi ganancia. Es más importante, ¿no? Hay que toda vez pensar en lo mejor para otros, no nomás nosotros. Y buscar lo suyo, no busca lo suyo. No se irrita, no se enoja fácilmente. No toma en cuenta lo mal recibido. Imagínate, hay gente que se acuerdan de cosas que sucedieron 20 años atrás y todavía no se han perdonado. Gente dice, yo nunca voy a su casa otra vez, y muere el hombre y le piden que venga y dice, no voy, porque lo que me hizo. ¿Verdad? Entonces es lo que estamos hablando. Bueno, son ejemplos. Hay unos falsos caminos de victoria que gente ha tomado pensando que este es el modo de salvación, que lo va a poder, bueno, vamos a decir, ya a lo mejor ya son salvos, pero piensan que este es el modo que van a agradar a Dios en su vida, ¿verdad? Observar suficientes reglas de conducta, por ejemplo. Piensan que por medio de no fumo, no tomo, no hago esto, no bailo, no oigo este tipo de canción. Y entonces dice, bueno, con todas estas 20 reglas yo he cumplido 100% y he ido a la iglesia todos los días y esto es lo que voy a presentar a Dios y decirle, ahora debes de bendecirme porque yo cumplí con todos los 20 que ha puesto aquí. No, Dios tiene otro modo de vivir. Él ve el corazón. ¿Por qué has hecho las cosas? Si lo haces porque es algo que es necesario, dices, voy a la iglesia para que gente me vea, ya recibiste sus recompensas, no de los ojos de Dios, ¿verdad? Es una legalista en ese modo. Vemos que la creación de la vieja naturaleza piensa que es posible quitar, vamos a decir, ya no peco. Yo estoy en mi casa, no salgo, no hablo con gente, por eso yo no estoy pecando, no puedo pecar. Está en error. Me acuerdo, yo pensé que este es un punto de vista que nadie tenía, pero sí hay una persona que me dijo precisamente eso, ya no peco. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, no tenemos pecado, entonces nos engañamos nosotros mismos. Versículo 10 dice, en el mismo capítulo, dice, si decimos que no hemos pecado, lo decimos a Él, mentiroso, a Dios. Y por eso estoy diciendo, yo entiendo, la naturaleza vive y está ahí, en cualquier momento sale. Y nosotros hay que estar pendiente de eso y asegurarnos que el Espíritu Santo controle más de nuestra vida para ayudarnos contra esa batalla. Y vemos que este punto de vista falta lo que es base bíblico. No, porque aquí fácilmente les puedo decir aquí en Romanos, como dije, 1 Juan, pero también en Romanos 7:18, hablando de el apóstol Pablo. Pero sí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí,
pero el hacer el bien no. Él reconoce esa naturaleza pecaminosa que está allí en todo el tiempo. Vemos también que si era verdadero, si es verdad lo que la persona clama aquí, entonces podían engendrar hijos que no tienen naturaleza pecaminosa, que ya se la ha quitado, ¿verdad? No lo tiene él, no lo puede pasar a sus hijos. Los hijos van a ser perfectos, como Cristo nació, ¿verdad? O como Dios creó a Adán. También, si fuera verdadero, no necesitamos el Espíritu Santo. Aquí Pablo dice, él necesitaba el Espíritu Santo. Un hombre maduro, un hombre que estaba trabajando en ministerio, todo eso. Plantó muchas de las iglesias, escribió mucho del Nuevo Testamento. Dice aquí en Romanos 7:6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvimos en novedad del Espíritu y en el arcaísmo de la letra. Entonces ahí es donde, no en el arcaísmo de la letra, no buscando leyes y cumpliendo con cada uno, pero novedad del Espíritu, porque el Espíritu Santo estaba dado para ayudarnos a ver, entender y cumplir la voluntad de Dios. Hay falsos caminos de este tipo de victoria, como hemos visto, que es salvo por sus propios refuerzos. Piensan que gente puede hacer eso. Y esto hay que reconocer, es imposible. No, porque aquí vemos que sigue la batalla, como vimos en Pablo mismo. Esta batalla sigue en él. En Romanos 7:22 dice, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Entonces es la parte que son salvos, ¿verdad? Nos dice que es salvo en ese punto. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y le hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces esa batalla todavía sigue. Vemos también que estado es la persona aparte de la ayuda del Espíritu Santo, ayuda de Dios, es miserable. Porque aquí, dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Muerte, digo. Vemos que ha estado miserable, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Y eso, la contestación es que el Espíritu Santo nos va a poder ayudar. Pero esta persona no piensa así, piensa que no necesita el Espíritu Santo. Es librado, estamos en libertad de la ley, es lo que es el Espíritu. Aquí en Romanos 8:1 dice, porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para ayudarnos en esa área. Es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Vemos que la voluntad de Dios se cumple en el creyente, no por el creyente. Se cumple en, pero no por. Dice aquí, Romanos 8:3-4, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo, ¿verdad? Y entonces, versículo 4, para que requisitos de la ley se cumplirán en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y ahí Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro lado vemos esta carne, la carne, la ley del pecado. Entonces esa batalla. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplir. Vemos la victoria por este Espíritu Santo. Aquí están las razones por qué necesitamos depender del Espíritu Santo. Primeramente, demanda Dios, es un modo de vida sobrenatural.
no lo podíamos hacer. No podemos cumplir lo que Dios demanda de nosotros si no fuera por medio del Espíritu Santo. Aquí en primero de Pedro 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Entonces, cuando lo que es la naturaleza pecaminosa te dominaba, dice, en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que te llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Todo lo que haga? Sí, cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces ese es el mandato y Dios los da el Espíritu para poder cumplirlo. Aparte de eso, no lo podemos cumplir, ya que vimos. También, porque también el enemigo es poderoso. Satanás sigue en este mundo buscando quién puede devorar, ¿verdad? Y vemos que Dios nos ha dado no nomás el mandato, pero también cómo. Nos da herramienta aquí, como dice aquí en Efesios 6, 10 a 12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Dice en el versículo 11, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los incendios del diablo. ¿Y por qué es eso? Porque Satanás quiere destruir nuestra vida. No quiere que gente venga a los pies de Cristo y cuando ya han vivido, no quiere que tenga éxito en este mundo. Pero aquí dice, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de la maldad y en la religión celestiales. Entonces esta batalla es espiritual. Y si no utilizas las herramientas espiritual, no puedes ganar. Es imposible. Vemos que el cristiano, pues, también, no nomás por medio de Satanás, de ataque de afuera, pero dentro de nosotros, cada uno de nosotros. Ya hemos visto que tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque el hombre interior, acuérdense, en otra ley de los miembros de la carne, del cuerpo, hace guerra contra la ley de mi mente. Entonces ahí es donde fallamos. Es cuando dejamos que la vieja naturaleza siga controlando nuestras vidas. Y el único modo es que si dejamos que el Espíritu Santo nos controle, es cuando tenemos el poder de cumplir con la voluntad de Dios.